Y continuamos en No me cuentes cuentos, grabando desde las terrazas del Sausal, patrocinados por Arena y Plata, que nos cede estas joyas para difundir el talento artesanal que tenemos en Canarias. Vamos a hablar de psicología con Marisol Bardón, psicóloga, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias, Raquel. Iba a decir bienvenida. La Te iba a seguir costumbre. la coletilla, después me di cuenta, no, que yo soy la invitada. Espérate, hola, Raquel. Lo reformulamos. Buenos días, buenos días. Marisol, hoy vamos a hablar del príncipe azul. ¿De dónde nace este mito? El príncipe azul. Yo creo que el concepto de príncipe azul dan la diana del núcleo de lo que tiene que ver esa parte de romanticismo, ¿no? En cómo entramos y empezamos desde pequeñitas un poco a crear esa idea o ese deber de cómo tenemos que entrar en las relaciones de pareja, ¿no? Esa parte romantizada, donde el príncipe azul tiene su sustento, sobre todo en todos esos cuentos de Disney, ¿no? Todas las películas estas de Hollywood, pero esa va a ser romántica, donde un poco va a ser el proveedor, va a ser el rescatador, ¿no? Y en las niñas o a medida que vayamos creciendo, ¿no? Jovencitas y adultas, tiene que ver con cumplir ese deber, ¿no? Con sentirnos completas, con sentirnos que tenemos esa valía si damos respuesta a esos mandatos que se esperan de nosotras, de constituir esa relación. Entonces, es una, como digo yo, es una trampa. Es una trampa porque se mezcla un poco ese deber con ese objetivo, el mandato de lo que tenemos que conseguir, y es una trampa porque también nos marca las pautas de cómo se va a generar esa relación afectiva dentro de lo que es una relación de pareja donde se constituye ese príncipe azul, ¿no? Cómo entra el príncipe azul y cómo entra pues, la rescatada, por así decirlo, ¿no? O la elegida. Y también se incluye mucho el concepto de cómo la mujer se coloca en ser elegida, no tanto elegir. Y como te comentaba antes un poquito, pues todo eso va marcando un poco las pautas de cómo luego nos vamos a constituir o cómo vamos a estar dentro de una relación de pareja, ¿no? ¿Quién va a ser la responsable de los afectos? ¿Quién va a ser el responsable de proveer? ¿No? ¿Cómo vamos a establecer luego ahí y cómo nos vamos a colocar? Y muchas veces dentro de posicionamientos opuestos que son muy invisibles. O sea, nosotras no entramos ahí desde un constructo pensado, teórico, intencionado, ¿no? Son movimientos muchas veces dentro de la invisibilidad que no marcamos un paso hacia otro, ¿no? Pero creo que es una trampa muy bien articulada, ¿no? De lo que es el concepto romantizado de la relación. Claro, porque después influye a la hora de buscar pareja, ¿no? En el sentido de que nos atraen más unos perfiles que otros, el que podemos ir a salvar. Sí, porque no tanto que podemos ir a salvar, porque luego eso se manifiesta una vez que estemos dentro, ¿no? Al principio cuando conocemos a alguien, pues ahí nos vamos por el componente de salvar, ¿no? Ahí el componente tiene que ver pues con la atracción y que nos gusta. A medida que esa relación se va constituyendo, es donde aparece ya luego esos roles que cada una de las partes asume, ¿no? Pues si hay algún tipo de dificultad, pues obviamente vamos a ir a ayudar, vamos a ir a acompañar, vamos a empatizar, nos vamos a hacer responsables de los conflictos emocionales, del bienestar emocional, de cómo solucionar todo ese tema, ¿no? Entonces, ahí también hay una mezcla un poco entre nuestras historias de vida que marcan un poco cómo nos vamos a relacionar, ¿no? Cómo vamos a llevar a cabo toda esa parte relacional dentro de los vínculos que vamos a establecer, y no solo en la pareja, también en amigos, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, etcétera, ¿no? Pero nuestra historia de vida sí marca un poco. Pero aquí tenemos que tener cuidado de no entrar con ciertos mitos que también hay a nivel social, y además te lo he comentado un montón de veces con la historia de los TikTok y las redes sociales, donde ahora pues todos somos expertos en diagnósticos y en terminología de psicología, y tenemos que tener cuidado porque es que no atraemos nada, ¿no? Aquí no es cuestión de estar uniendo, definiendo los tipos de apego a la hora de la relación y ahí empezar a sacar diagnósticos. Tiene que ver también un poco cómo es nuestra historia de vida, cuáles han sido las carencias, dónde están nuestras necesidades y cómo vamos a ir ahí. Entonces, al final, y ahí también se suma ese patrón cultural, ese patrón de socialización que nos lleva a, ¿no? No solo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no solo vamos un poco a dar respuesta y colocarnos en el papel de salvadora debido a nuestras carencias y nuestras heridas, que también es una terminología muy, muy usado, ¿no? en redes a la hora de vincular. Oye, también hay un mandato social que nos dice cómo tenemos que estar y cuál es nuestro deber y cómo tenemos que mantener la pareja, cómo somos responsables. Pues al final se unen no solo la parte personal, sino la parte social en un poquito los mandatos
que hemos ido introyectando a lo largo de nuestra vida. Antes has nombrado el ser elegida. ¿Cómo dejamos de serlo y elegir nosotras? Desarrollando nuestra autonomía. El primer paso es la claridad. Para mí la claridad es un paso fundamental, porque la claridad es un poco ver lo que estamos hablando aquí ahora, ¿no? La claridad es conocer nuestra historia, la claridad es saber cómo la socialización ha afectado en el desarrollo de nuestra vida y en el desarrollo de nuestra vida en lo relacional, ¿no? Cómo nuestra socialización nos ha llevado un poco a marcar las pautas en muchos aspectos de nuestra vida. Y la claridad nos da mucha info. La claridad también nos ayuda un poco a no perder de vista nuestro autocuidado. Y ojo con el término autocuidado, porque también se está, como digo yo, se está confundiendo un poco, ¿no? El autocuidado también tiene que ver con trabajar en quién soy yo, ¿no? El autocuidado, obviamente, no voy a ir en contra de una buena alimentación, hacer deporte, tener una vida saludable, sí. Pero además de eso, poner la mirada en cómo nos estamos relacionando, poner la mirada en situaciones individuales que a lo mejor de una otra manera tengo que empezar a observar o se limitan un poco a empezar a dar respuesta. Y ahí también tiene que ver con la parte honesta y con la parte de responsabilidad, ¿no? La parte honesta, la honestidad conmigo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué momento estoy? Y esto de una u otra manera me está generando dificultades. Pues aquí voy a tener que observar y mirar. Y a veces no lo podemos hacer sola o solo, pues a veces hay que pedir ayuda, porque es una manera de que en ese acompañamiento tengamos una visión externa que nos dé luz o que nos ponga una hoja de ruta, que nos dé un foco, ¿no? Ahí está la parte de honestidad. Y después está la parte de responsabilidad, responsabilizarnos de nosotras, ¿no? Responsabilizarnos de qué queremos hacer, marcar nuestra propia hoja de ruta, ¿no? Entonces la claridad nos ayuda a salir de esa trampa, como digo yo, de esa parte de queja, ¿no? Porque ahí seguimos dando respuesta a lo que vemos que no sale bien. Entonces, cuando damos oportunidades, cuando seguimos en las relaciones, cuando vamos a ver cómo lo arreglo, cuando justifico, bueno, ¿qué está pasando por un buen momento? Déjame ver qué puedo decir, qué puedo hacer. Pues le busco un profesional para que vaya a terapia. Ahí estamos, ahí. Mientras yo estoy ahí, no puedo ocuparme de lo mío, ¿no? Y eso no es ser egoísta. Es aprender que de la misma manera que yo asumo responsabilidades de una mirada honesta, pues la otra persona tendrá que asumir la responsabilidad desde su honestidad de su historia de vida. No me voy a ocupar yo, ¿vale? Y desde ahí vamos a lo que tiene que ver las relaciones desde la reciprocidad, que es donde vamos a relaciones del buen trato, ¿no? Tú te ocupas de ti, yo me ocupo de mí y luego nos ocupamos ambos, pero desde una parte responsable, ¿no? Y recíproca. Sí, porque en ocasiones se entra en las relaciones siendo dos seres individuales, teniendo las cosas muy claras, pero después como que te vas perdiendo por el camino. Exactamente. Entonces, ahí sí es muy importante para colocarnos desde una relación de buen trato que exista la reciprocidad. Cuando existe, hay equidad, hay respeto, hay admiración, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que muchas veces también cuando nos preguntan, pero bueno, ¿cómo podemos prevenir o cómo podemos salir, ¿no? de relaciones que nos hacen daño, ¿no? O relaciones donde hay no un buen trato, o ya mucho más complejo, que ya nos vamos a una situación ya de donde la violencia se incrementa, pues una relación de maltrato, ¿no? Y bueno, dependiendo de dónde estemos, pues bueno, el camino es uno u otro, ¿no? El daño también marca un poco nuestra hoja de ruta y nuestro objetivo a la hora de sanar. Pero el primer detonante es atender a nuestro malestar. Si nosotras estamos en una relación y algo nos dice, el cuerpo es una pista maravillosa, ¿no? Porque las sensaciones corporales, los receptores cerebrales que atienden y dan significado al cuerpo son más cortos y llegan más rápido que lo que tienen que llevar los procesos cognitivos. Por eso el cuerpo sabe antes de que la mente aún se dé cuenta, ¿no? Cuando nuestro cuerpo reacciona con incomodidad, cuando nos dicen algo que no nos cuadra, cuando hay una sensación, ¿no?, de incomodidad, de miedo, de sorpresa, de duda, ahí tenemos que poner la mirada y empezar, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Por qué yo estoy incómoda? O sea, y muchas veces la prisa es, yo salgo de mi incomodidad porque voy a enseguida a atender lo que está pasando en el otro lado, ¿no? Y lo mío no se observa. Pues hay que empezar a aprender lo mío. Oye, me he sentido incómoda en esta cita o en esta reunión o en esta conversación que hemos tenido y cómo me he sentido yo, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Empezamos a tener pistas. Pues no me ha gustado esta frase, que me he sentido incómoda, me he sentido invalidada, etcétera, ¿no? Empezar a poner nuestra observación.
No enseguida irnos a, ay Dios, no ha salido bien, deja ver qué puedo hacer la siguiente vez para que se encuentre mejor, para que no lleguemos a una conversación a lo mejor incómoda, ¿no? Empecemos a poner la mirada en nosotras, y eso es la autonomía, eso es la claridad, eso es la famosa autoestima. Estamos todas con la autoestima, ¿no? El primer paso es mirarnos, quiénes somos, qué queremos. Está muy de moda el término red flag y todos los términos ingleses, pero de las green flag no se habla tanto, ¿no? De cómo es una relación sana y cómo los sentimientos que hay dentro, ¿no? Las cosas que sí, las cosas que no debemos permitir. Claro, es que tampoco, a ver, no podemos colocarnos, ¿no? En una relación desde el buen trato si no sabemos lo que es. Y ahí lo importante es el término de la claridad, ¿no? La claridad nos da información. Porque si al final las relaciones son como son y son como lo que hemos aprendido, ¿no? Y un poco lo que se nos ha dicho, pues claro, nosotras vamos a entrar ahí a ciegas. Entonces eso es una trampa brutal. Entonces el ir saliendo de ese sesgo, ¿no? De esa no mirada tiene que ver con atendernos, ¿no? Y leer, el entender un poco por qué vamos ahí, empezar a romper mitos, empezar a cuestionarnos cosas, ¿no? Y ahí también es fundamental pues tener buenos grupos de apoyo. O sea, tener buenos grupos de apoyo donde nos nutramos, donde tengamos inquietudes, curiosidades, ¿no? No solo los grupos de apoyo que sí, que está bien, ¿no? Para el acompañamiento a un malestar, no sentirnos sostenida, sino que pongamos en duda cosas. Que una amiga a lo mejor nos comente algo y digamos, mira, yo eso no lo veo, o me estás contando algo que a mí un poco me genera malestar, ¿no? Porque también podemos ser como espejos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero sí podemos tener relaciones desde el buen trato, esa es la buena noticia, sí lo podemos conseguir. Lo que pasa es que tenemos que romper con expectativas, con creencias, con mitos, y tenemos que ponernos la mirada en nosotras. Y eso no es ser egoísta, lo repito porque en consulta se saca mucho el término. Es que eso es ser egoísta. Digo, no es ser egoísta. No sé, yo estoy para mí y para ti, no es ser egoísta, es equitativo, ¿no? Lo que genera malestar es estar como digo yo, en situaciones polarizadas, ¿no? Sí. Yo me sacrifico y estoy todo para ti, para que tú estés bien, pues desde ahí no vamos a poder caminar. A modo de síntesis, hemos hablado de mirar hacia adentro y las personas que nos están escuchando dirán, Marisol, ¿cómo miro hacia adentro? Una de las pistas que te comentaba antes tiene que ver con atendernos, ¿no? El estar atentas a modo observacional, sobre todo a nivel corporal, que es lo que me hace sentir, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy contigo ahora y yo me siento cómoda y estoy bien, bueno, pero si yo de repente noto cuando salgo de aquí que no me ha gustado, que he estado incómoda, que notaba como que estaba más pendiente de quizás de cosas que estaban pasando alrededor de ti que de mí, no, pues ahí parar, porque a lo mejor yo ahí me voy dando cuenta de ciertas cosas, pues a lo mejor resulta que cuando llegué algo no me gustó y para mí eso era importante, no lo sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero el poner la mirada ahí es como si empezáramos a relacionarnos con nosotras desde tú eres importante para mí, de la misma manera que tenemos tan integrado que tú eres importante para mí y que voy a estar pendiente de ti, seas madre, padre, hermano, pareja, amiga, ¿no? El empezar a incorporar en esa variable que yo también soy importante para mí, ¿no? Que yo no puedo ir como piloto automático por la vida y si algo me molesta pasar un tupido velo porque tengo que hacer otra cosa, ¿no? El decir, wow, ¿qué pasó aquí hoy? ¿No? ¿En qué momento yo me desconecté? ¿En qué momento me empecé a sentir incómoda? ¿En qué momento dijo algo que no me gustó? Ya ni siquiera te digo que pasemos a la otra parte que es expresar lo que necesito. A lo mejor eso todo es muy complicado, ¿no? Y a lo mejor ahí no, porque ahí entran otras variables que también tienen que ver con quiénes somos, que a lo mejor entramos en complejidad. Pero simplemente poner la mirada. Si yo me miro, yo me estoy dando el mensaje que lo mío también es importante y es válido. Y no desde un punto de vista ególatra ni soberbia ni nada, no, desde el acompañarme, desde el tenerme presente. Y yo creo que eso es un paso muy importante. Marisol Bardo, muchísimas gracias por este ratito No Me Cuentes Cuentos y por estas 9 temporadas. Vale. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Y continuamos en las terrazas del Sausal difundiendo el talento empresarial canario.